Hola Angie, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Giovanna, buenas tardes Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes Luis. Buenas, profe. Hola Sebas, ¿qué tal Josué? Osmar, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Alexia, buenas tardes. Hola Nilda, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sofía, buenas tardes. Hola Nandi, buenas tardes. Chicos, a ver, ya la semana anterior y las anteriores ya les he comunicado, les he estado comunicando que van a tener ustedes algunos, más o menos unos 25 minutos, ¿no es cierto? Eh, para que puedan trabajar solos. Ya nos estamos acercando al examen de admisión y tienen cada vez que depender menos del profesor. Recuerden que la clase de verbal es una clase fundamentalmente analítica, crítica, reflexiva, no es una clase principalmente expositiva. ¿No? Entonces, tienen que saber ubicarse en el curso en con el cual están trabajando. Hay cursos donde los profesores tienen que ser fundamentalmente positivos, entonces ellos les presentan el tema y empiezan a explicar, explicar, explicar y siguen explicando. Tú sabes muy bien que tu ingreso en San Marcos depende fundamentalmente, no, principalmente, un ratito por favor. Disculpe por favor, estoy bastante resfriado. Entonces depende fundamentalmente del trabajo que tú hagas, ¿no? Entonces tienes que estudiar y estudiar muchísimo, pero acuérdate que textos vas a tener en varios cursos, no solamente en las 10 preguntas de habilidad verbal, contando las 3 de inglés, sino también en psicología, en filosofía, en cívica, economía. Entonces tienes que saber leer, tienes que leer bien, saber analizar el texto, saber analizar la pregunta, las alternativas. Entonces, chicos, hoy y bueno, ya lo hemos estado haciendo. Recuerda que debes tener tiempo para que trabajes tú solo. Tienes que trabajar solo y practicar, practicar y ponerte a practicar mucho, ¿ya? Hoy les voy a explicar, chicos, algunos aspectos del análisis que no les he explicado hasta ahora, pero como ya vamos a entrar al ciclo repaso, ya es necesario, ya están a tiempo de que ustedes sepan lo que les voy a explicar en un instante, ¿ya? A ver, veamos de una vez. A ver, dice, cuando Trasímaco se refería a la ironía habitual de Sócrates, no lo hacía como un cumplido, sino, perdón, no lo hacía como un cumplido, como podría ocurrir hoy. Trazamos ahí el slash. Chicos, en esta primera unidad informativa ya podríamos darnos cuenta de cuál es probablemente el tema del cual se vaya a hablar en el texto, solo con la primera unidad informativa. Dime dos palabras claves que podría ser fundamental para saber de qué se va a hablar en ese texto. ¿Lo tienes? Ironía de Sócrates, muy bien. Entonces, bien, Alquis. Entonces, aparentemente, y solo aparentemente porque recién estamos leyendo, aparentemente se va a hablar sobre la ironía de Sócrates. Pero acá hay algo importante, ¿no? Profe, ¿y lo de habitual? No, lo de habitual no necesitamos cerrarlo o subrayarlo. ¿Por qué, profe? Porque si no hubiera sido habitual la ironía de Sócrates, entonces no se hablaría de la ironía de Sócrates tantos siglos después, ¿no? Tiene que haber sido, pues, habitual, ¿no? Y algo más, algo más, algo más. Quien se está refiriendo a a la ironía de Sócrates no es el autor del texto. El autor del texto está refiriendo a Trasímaco. O sea, nos dice que Trasímaco es el que se refirió a la ironía de Sócrates. Y me dice que no lo hacía como un cumplido, como podría ocurrir hoy. Dime, por favor, hoy qué podría ocurrir entonces. Infiere.
Infiere, dime, ¿qué podría ocurrir hoy? Infiere, que para eso entras a una clase conmigo, no entras para sacar clave. Infiere, ¿qué podríamos decir hoy? Porque dice, no lo hacía como un cumplido, como podría ocurrir hoy. ¿Qué podría ocurrir hoy? Hoy podría ocurrir que haga frío, profe. Podría ser que hoy se hable de la ironía de Sócrates como cumplido, pues chicos. Eso es lo que se infiere. ¿Ah? ¿O no? Ahora, vamos a aclarar de una vez esto. Cuando dice no lo hacía como cumplido, como podría ocurrir hoy, se entiende que hoy, ¿no es cierto? Se entiende que hoy sí, sí se haría como cumplido el hablar de la ironía de Sócrates. Pero realmente eso no se infiere, eso se dice, ¿ya? Eso se dice. Y sobre esto voy a hacer, chicos, alguna aclaración. Luego dice, en la época de Sócrates y Platón, aquí hay una coma hiperbática, inmediatamente después de la coma hiperbática está el sujeto. El significado más común de eironeia era algo parecido a disimular, fingir o aparentar. Hago una preguntita. Aunque la palabra eironeia no está en el diccionario de la Real Academia, o así esté o no esté, ¿a qué crees que se pueda estar refiriendo el autor con la palabra eironeia? ¿A qué cree que pueda referirse el autor con la palabra eironeia? ¿A qué? ¿A qué? ¿Un condimento, una fruta, una gaseosa, un tipo de pollo a la brasa, que estamos el día del pollo a la brasa? ¿A qué puede referirse con eironeia, chicos? A ironía, pues chicos, un poquito más, chicos, hay que despertar un poquito más, ¿ya? Hay que despertar. Profe, tengo sueño, profe. Hay que despertar. Debe estarse refiriendo, pues, a ironía, ¿no? Entonces, vamos. Si en el texto me hablan, fíjate la primera unidad informativa. Si Sócrates usaba ironía y el significado más común de ironía era algo parecido a disimular, fingir o aparentar, entonces, de acuerdo con el significado de aquel tiempo, ¿qué es lo que probablemente hacía Sócrates? ¿Qué es lo que probablemente es? Vamos, tienes que inferir rápido, vamos chicos, ya no estamos empezando la clase, ya no estamos en marzo, no estamos en abril. En marzo o abril casi todo lo decía yo, chicos. Ahora ya cambiamos, vamos a entrar al ciclo de repaso, chicos. Ciclo de repaso, ustedes tienen que trabajar mucho, muchísimo. ¿Qué crees entonces? ¿Qué me podría decir de Sócrates entonces? Nada, profe, no lo conocí. Se entiende entonces de que Sócrates a lo mejor disimulaba, fingía o aparentaba, ¿no es cierto? A lo mejor. Eso se puede inferir, que algunas de esas acciones eran realizadas por Sócrates. Sigamos. Ahora el autor, mira, el autor dice, habla aquí del Herón, ¿ya? Ahora, mira, este era que está acá es el mismo era que está acá. Es el mismo. No, profe, no es el mismo, está en otro sitio, yo lo estoy viendo. Me refiero a su función. Y la función de ese era es la función de ser un MTC, ¿ya? Es la función de ser un MTC. Profe, ¿y qué tiene que ver aquí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Anda, Monse. ¿Recuerdan qué significa MTC? ¿Alguno? ¿Ninguno? Marcador textual conceptualizador. Bravo. ¿Y el marcador textual conceptualizador qué hace? Presenta concepto. Y aquí la presentación del concepto de eironeia, ¿no? Esto es la presentación del concepto, nos lleva al concepto disimular, fingir o aparentar. Pero si este era que está después de Eirón también funciona como MTC, entonces entiendo que aquí voy a encontrar el concepto. Entiendo que aquí, chicos, voy a encontrar. Ah, estoy resfriado, chicos, muy resfriado. Eh, entiendo que aquí voy a encontrar el concepto
voy a encontrar el concepto de eirón. ¿Y por qué crees que se llama, por qué crees, de dónde crees que deriva el concepto eirón? ¿Por qué eirón? ¿Por qué no salchipapero? ¿Por qué no profesor? ¿Por qué no mecánico? ¿Por qué no ingeniero? ¿Por qué eirón? ¿De dónde crees que viene la voz eirón? Ironía. Perfecto. Y cuando dice eironeia se entiende que es ironía. Y si eironeia se entiende que es ironía, entonces, ¿quién es un eirón? Ahora, como ese verbo copulativo ser está funcionando como MTC, después del marcador textual conceptualizador se entiende que va a haber un concepto o una definición. Pero sigamos recordando la teoría. Dentro del concepto o la definición que hay, semas. ¿Qué son los semas? Atributos, cualidades o características que forman parte de la definición de un concepto o de un, perdón, que forman parte de la definición de un concepto, de una definición o de un significado. Dentro del concepto hay semas. Los semas, atributos, cualidades o características que forman parte de un concepto, definición o significado. Y miren cuántos semas tenemos acá. A ver, tenemos el sema persona. Ese es un sema. Este es un sema, persona. Aquí dice Leirón, es una persona. ¿Cuál es el siguiente sema? El siguiente sema es con motivos generalmente indignos. ¿Cuál es el otro sema? Nunca hablaba con franqueza. ¿Y cuál es el otro sema? Tenía la intención de engañar o de poner ridículo a alguien. Entonces tiene cuatro semas. Tiene cuatro semas. Ahora, de estos semas, mira, lo de persona no va a ser tan relevante porque si Eirón es el que hacía ironía, tiene que haber sido una persona y no un mono. Dice que lo hacía con motivos generalmente indignos. Segundo sema. Pero me interesa este sema que está acá, que nunca hablaba con la franqueza. Este es el tercer sema. Y dice, y que tenía la intención de engañar o de poner en ridículo a alguien. Listo. Ahora, aquí hay un cuantificador universal. Nunca. Es un cuantificador universal. ¿No? Ahora, siendo un cuantificador universal, mayor razón, porque no es la única razón, para pensar que el tercer sema, porque el primero es persona, el segundo con motivo generalmente indigno, o sea, sus razones eran generalmente indignas, y el tercer sema es que el Eirón nunca hablaba con la franqueza. Atención acá, por favor. El texto dice, el texto dice que, el texto dice que, no es Eirón, es Eiron, ¿no? Está sin tilde. En el tercer sema dice, nunca hablaba con franqueza. Ya, eso dice el texto. ¿Están ahí? ¿Que se fueron? Avísenme, por favor, para irme yo también. Ya, sí está. Ya, bueno, al menos está Sofía. Ahora veamos. Ah, y también Alquis. Ahora, esta oración que está aquí, esta oración que está aquí, es una proposición universal negativa. ¿Ya? Es una proposición universal negativa. Tenemos ahí una idea general. Y sobre esa idea general podemos aplicar una forma inferencial y podemos aplicar la deducción. Según la deducción, según la deducción, se puede, se puede partir de una idea general, ¿no? Se puede partir de una idea general, se puede partir de una idea general y de la idea general se puede derivar otra idea general o se puede derivar una idea particular o se puede derivar una idea individual.
Eso ya lo he explicado antes en la clase de inferencias. Y esto, chicos, esas son las tres formas de deducción. ¿Ya? Se parte de una idea general y se deriva a otra general, se deriva a otra general, se deriva a una particular o se deriva a una individual. Vamos con la aplicación. La idea general, en este caso, la idea general, ¿cuál es? Aplicación de la deducción. En este caso, la idea general, ¿cuál es? El Eiron nunca hablaba con franqueza. Ya, esa es la idea general. De esa idea general, que es una proposición universal negativa, podemos derivar otra idea general, pero esa otra idea general podría ser una proposición universal afirmativa. Pasemos de la proposición universal negativa a la proposición universal afirmativa. ¿Y qué diríamos? Estoy, tú sabes que tienes que trabajar, ¿ah? No estés esperando que yo lo diga, tienes que trabajar. Si el Eiron nunca hablaba con franqueza, pásalo a una proposición universal afirmativa. El Eiron siempre, siempre qué, siempre mentía. Perfecto. El Eiron siempre mentía. Punto. Listo. Ahora vamos a una idea particular. Si el Eiron nunca hablaba con franqueza, entonces el Eiron alguna vez no hablaba con franqueza. Alguna vez o algunas veces. ¿Ya? Alguna vez o algunas veces. Profe, no puede ser, pues. ¿Por qué? Porque el Eiron nunca hablaba con franqueza. Si nunca hablaba con franqueza, ¿cómo podemos decir que alguna vez no hablaba con franqueza? Sí, porque alguna vez forma parte del todas las veces. Por eso, ¿ya? Porque alguno forma parte del todo. Pero si el Eiron algunas veces no hablaba con franqueza, también puedo decir que el Eiron algunas veces mentía. Punto y ya está. ¿Ya? Ahora, regresemos aquí al texto. Regresemos aquí al texto. Si me hablan de la ironía de Sócrates, ¿correcto? Y ironeia significaba algo parecido a disimular, fingir o aparentar, entonces puedo entender que Sócrates disimulaba, fingía o aparentaba, ¿correcto? ¿Sí? Y después de eso, el autor nos da el concepto de eiron. Y si eiron deriva de ironía, entonces puedo inferir que Sócrates era un eiron. Y si Sócrates era un eiron, entonces también puedo inferir que eiron en Sócrates existían esas características que caracteriza a todo eiron. Y la segunda característica la tercera característica de un eiron, o sea, el tercer sema, ¿cuál es? Que nunca hablaba con franqueza. Entonces, si puedo derivar o inferir a una idea individual, entonces podría decir que Sócrates nunca hablaba, claro, porque puedo inferir entonces que Sócrates era un eiro. Y entonces en Sócrates se aplicaría el tercer sema. Entonces, eso Sócrates nunca hablaba con franqueza. Esa es una idea individual. La especificidad de una particularidad. Perdón, la especificidad de una generalidad. Pero ojito piojito, si Sócrates nunca hablaba con franqueza, entonces también a idea individual puedo decir que Sócrates siempre mentía. ¿Correcto? Listo. En el análisis lógico que he hecho, ¿tienen por ahora alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alumnos? No, todo bien, maestro. Sí, ya está. Listo. Hasta acá todo parece bien, ¿no es cierto?
Bien, ahí está. ¿Qué es lo que, chicos, qué es lo que he aplicado aquí? He aplicado el razonamiento lógico, ¿ya? Esto es razonamiento lógico. En este razonamiento lógico, en este razonamiento lógico me he dejado llevar por ese razonamiento aristotélico, ¿no? Ese silogismo aristotélico, si P entonces Q, etcétera, etcétera, y me salió esto que está acá. Y ya está, ese es el razonamiento lógico. Listo. Ahora, escuchen por favor porque hay aquí cositas que no he explicado antes, ¿ya? Me dicen que hasta ahora no hay ningún inconveniente, que no han entendido todo, todo bacán. Bueno, en las presenciales siempre me preguntaron por algo, pero ustedes no. Bacán, no hay problema, no hay problema, los grupos no son iguales. Ahora, ahora. Mira, voy a tomar este ejemplo, perdón, esta deducción que está acá. La de Sócrates siempre mentía, que ha sido aceptado por todos porque todos me dicen que no hay ningún problema, que no hay ninguna pregunta. Chévere. Ahora voy a tomar esto de acá y sobre esto voy a hacer una pregunta. Si Sócrates siempre mentía, siempre, ¿ah? Y siempre es un cuantificador universal, siempre es un cuantificador universal. Si Sócrates siempre mentía, ponte este caso, imagínate este caso. Ocurre, ya, ocurre que Sócrates en algún momento podría haber tenido mucha hambre, muchísima hambre. A lo mejor no había comido, a lo mejor en su celda, ¿no? Cuando ya antes que lo maten, ¿no es cierto? Ya cuando lo estaban juzgando, de repente en su celda no había comido y tenía mucha hambre. Y alguien le preguntaba, Sócrates, hola, ¿qué tal? ¿Qué dices, ¿Cómo estás? Aquí bien, contento en mi celda. Ah, bacán. Dime, Sócrates, ¿tienes hambre? Y él tiene mucha hambre, siente mucha hambre. Él habrá dicho no, porque acá dice Sócrates siempre mentía. Hago una pregunta. Si de repente él se encontraba en la calle, de repente él conversaba con alguien y alguien le había preguntado su nombre, dime, ¿cómo te llamas? Él habrá mentido, habrá dicho me llamo Platón, me llamo Aristóteles o me llamo Arellanito. ¿Ah? Te pregunto, si hemos llegado a la deducción que Sócrates siempre mentía y siempre cuantificador universal, entonces puede haber mentido. ¿Tiene sentido pensar que haya mentido cuando le preguntaron su nombre? ¿Tiene sentido que haya mentido cuando se moría de hambre en la celda y él dijo, no, no siento hambre? ¿Tiene sentido, chicos? No, profe. Muy bien, no tiene sentido, pero sí obedece al razonamiento lógico o no. Sí o no, pero sí es razonamiento lógico. Pero razonamiento lógico sí es. Sigamos, chicos, sigamos. Estén atentos, chicos, porque hoy no me interesa ni claves, ni me interesa avanzar esto texto, me interesa esto que sé que lo vamos a necesitar en el repaso. ¿Van a seguir en el repaso o se van a ir, chicos? Si no, para yo no seguir explicando ya, porque de repente explico, aprenden, se van a otra academia, después aprendiendo, se van a otra academia, solamente por 2 semanas, ingresan y los ponen en la lista de los 1.500 ingresantes. ¿Ah? Allá, corazón, listo. ¿Ya? Ya. Entonces, para los 2 alumnos que se van a quedar. Para lo demás, por favor, desconéctense. Vamos ahora con el razonamiento pragmático. ¿Ya? Vamos con el razonamiento pragmático. A ver si ya, a ver, encuentra otro profe que me supere en otro sitio. Ya, razonamiento pragmático. ¿No? Después te vas a un seminario, ¿no? Te vas a un seminario, te vas a una clase gratuita, dejas tu nombre, apellido, tu teléfono y ¡puf! Apareces en la lista de los 1.000 ingresantes, ¿no? Razonamiento pragmático, ¿ya? La lista de la universidad. Ese José. Ya, mira, chicos, escuchen por favor, esto van a tener que anotar, voy a borrar. La pragmática, chicos, la pragmática es una ciencia, así como así como la lingüística es una ciencia, la pragmática también es una ciencia.
La pragmática es la ciencia de las intencionalidades. ¿Ya? ¿Cómo, profe? La ciencia de las intencionalidades. Te voy a explicar por qué es tan importante la pragmática. Vamos a suponer que en algún momento, ya, en algún momento, durante la clase y delante de todos, le llamo la atención severamente al compañero Alquis. Le llamo la atención severamente porque vamos a suponer que se activa su cámara y veo que el compañero Alquis está, no sé, por ahí jugando de repente con su Free Fire, su Dota, su FIFA, lo vemos todos, o de repente que está, ¿no es cierto?, ensayando unos pasitos de baile y de baile prohibido todavía, mientras que nosotros estamos en el análisis del texto. Y entonces le llamo severamente pero severamente la atención a Alquis. Entonces Alquis reacciona de la siguiente forma. Como consecuencia de esa llamada de atención, alguien me tiene bronca, me odia, ya me tiene mucho odio, mucha bronca, le he hecho quedar mal, ¿no es cierto? De repente alguien también pertenece a la generación de cristal y todo lo sensibiliza. Entonces, mamá, ya no quiero postular, mamá, el profe me ha ofendido, me ha humillado, el profe me ha exhibido delante de todos, mamá, creo que me mato, ya mi vida no tiene sentido, mamá, no sé qué hacer, o me llevas a un psicólogo, un psiquiatra, un exorcista, porque mi vida no tiene sentido. Y luego, entonces Alquis empieza a hablar con su compañero, y dice, vamos a ponerle 4 puntos nomás máximo a Arellanito en su encuesta, porque Arellanito es muy malo conmigo. Listo. Red flags, efectivamente red flag para Alquis, red flags. Pregunto, chicos, pregunto, terrible ese Alquis, ¿no? Pregunto, ¿qué es lo que Alquis estaría evaluando en esta circunstancia planteada para ustedes? ¿Estaría evaluando él mi actitud o la intención de mi actitud? El odio de Alquis, el que diga ponle máximo 4 puntos a Arellanito en la encuesta, mamá, vamos a hacer una marcha contra el profe Arellanito, dígame, ¿él qué estaría evaluando? ¿Mi actitud o la intención o sea, la llamada de atención o la intención de la llamada de atención? ¿Qué estaría evaluando? La llamada de atención. Pero estaría evaluando la llamada de atención, no la intención, sino la llamada de atención. O sea, él se está quedando en lo que yo dije o hice. Ahí se está quedando, pero no está evaluando la intención. Yo creo que Alki es un alumno muy bueno, muy interesante, lo he notado, todo lo hemos notado, chicos, todo lo hemos notado. Entonces, si es que yo lo veo en una distracción y le llamo la atención con un propósito, con una intención. Mi intención es que atienda. Dos, porque si atiende, entiende. Y tres, si entiende, ingresa. Entonces, al llamarle la atención, lo he hecho con la intención, uno, que atienda, dos, como consecuencia va a entender y como consecuencia va a ingresar. Es porque me importa Alquis, es porque me interesa Alquis, es porque tengo esperanza en ese compañero y creo que ese compañero no debe hacer eso porque tengo esperanza. O sea, para mí es un alumno promisorio, un alumno prometedor. Entonces, tengo la esperanza de que va a ingresar y mi intención o mi propósito es que él finalmente ingrese. Ahora, fíjense lo siguiente. Imagínense que Alquis, ¿no es cierto? Que Alquis estuviera haciendo lo que hace rato decíamos y yo no le digo nada, no le llamo la atención, no me importa. No me importa que atienda, por tanto no me importa que entienda y por lo tanto no me importa si ingresa o no ingresa. Escuchen chicos, en el texto para que nosotros podamos entender mejor los mensajes, analicemos esos 3 actos del habla que tiene que ver con el discurso, eso tiene que ver mucho con la pragmática del discurso. Acuérdate que la pragmática es la ciencia de las intencionalidades. Acuérdate que el texto es un discurso y lo que tiene que ver con la pragmática del discurso son esos 3 actos que están acá. El acto locutivo, chicos, el acto locutivo es lo que se dice en el texto. O sea,
es lo que dice el autor. Ese es el acto locutivo. El acto ilocutivo, chicos, el acto ilocutivo es lo que se quiere decir, o la intención sobre lo que el autor quiere decir. ¿Ya? Y el acto perlocutivo, chicos, el acto perlocutivo es lo que se debe entender a partir del acto ilocutivo. Chicos, entonces, si nosotros queremos comprender, ¿se ve hasta el final, hasta donde escrito se debe entender? ¿Se ve hasta ahí? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, hago una preguntita. Si nosotros queremos comprender, queremos comprender el mensaje auténtico del autor del texto, tenemos simplemente que estar atentos al acto locutivo, o sea, a lo que el texto dice, o al acto ilocutivo. Al acto ilocutivo, como dice Josué, porque el acto ilocutivo es ese acto sobre lo que el autor del texto quiere decir, sobre la intención que tiene el autor del texto, y eso obedece a la teoría pragmática del discurso, ¿correcto? Ahora, entonces chicos, si nosotros debemos atender al acto ilocutivo, y si nosotros entendemos o comprendemos el acto ilocutivo es porque hemos llegado al acto perlocutivo, que es lo que se debe entender. Chicos, entonces, yo hago una preguntita, chicos. ¿Qué tal si están ustedes en el examen de admisión? Están en el examen de admisión y sucede que les piden la idea compatible, lo correcto, lo cierto, lo verdadero, lo congruente, lo coherente, lo que se condice con el texto, según el autor, según el texto, es verdadero, es cierto, ¿ya? Y sucede, chicos, que ustedes tienen en la alternativa A una respuesta compatible con el texto, pero que es producto de un razonamiento lógico. Es producto de un razonamiento lógico, la A es correcta, es verdadera, es cierta, es coherente y te están pidiendo lo correcto, lo verdadero, lo cierto. Tienes en la A lo correcto, pero tienes en la C que también es correcto. En la C también es lo correcto, pero en la C es correcto de acuerdo con un análisis pragmático del discurso. Mi pregunta es esa, chicos, porque sé que con esto puedes ganar 20 puntos y los demás, tus competidores, perder unos 125 y los matas a tu competidor. La pregunta es, si tienes en la A una alternativa correcta, compatible, por razonamiento lógico, y si tienes en la C una alternativa correcta, verdadera, por razonamiento pragmático, ¿cuál de las dos debe predominar? La A, profe, la A. La A, o sea, el razonamiento, ¿qué razonamiento? Lógico. Lógico. La respuesta que debes marcar es la alternativa C, la del razonamiento pragmático. Porque si aplicas simplemente razonamiento lógico, ¿sabes en qué podrías caer? Podrías caer en la conclusión que Sócrates mentía hasta cuando le preguntaban su nombre. Podrías caer en la conclusión de que Sócrates mentía hasta cuando tenía hambre y él decía no tengo hambre. El razonamiento pragmático es el razonamiento predominante, porque acuérdate que el autor del texto no ha escrito su texto para que le hagan un análisis lógico a su texto. El autor del texto escribió su texto con una intención, con un propósito, y cada oración, cada frase que está y cada palabra utilizada por el autor del texto no lo ha hecho de forma casual, siempre con una intención. Y la tarea nuestra, chicos, es identificar o inferir cuál es la intención que ha tenido el autor. Fíjense otra vez, acá dice así, acá dice que el einon, ya, que el eiron, perdón, acá dice que el eiron, en el tercer sema, dice que el eiron nunca hablaba con franqueza. Eso es lo que el texto dice, acto locutivo. Eso es lo que el texto dice, acto locutivo. Acto ilocutivo. ¿Cuál es la intención del autor al decir lo que dice? ¿Cuál es la intención del autor al decir que nunca hablaba con franqueza?
para poder alcanzar el acto perlocutivo y saber que estoy comprendiendo bien el texto. Porque si Sócrates era un eiro, entonces Sócrates mentía hasta cuando le preguntaban su nombre. Para cerrar esto, ¿cuál es el acto perlocutivo? ¿Cuál es el acto perlocutivo de que un eiro nunca hablaba con franqueza? ¿Cuál es el acto perlocutivo? O sea, ¿qué debemos entender? ¿Cuál ha sido la intención del autor? Entendamos según la intención del autor. ¿Qué significa que un eiro nunca hablaba con franqueza? Antes ya hemos recogido la característica de disimulaba, fingía, aparentaba, porque si no, chicos, llegaríamos a la conclusión que Sócrates mentía hasta cuando le preguntaban por su nombre. Solo lo hacía para disimular algo. Ajá, ahí hay una respuesta de Alquis. Hey, chicos, a los demás, a los 38 participantes que aparecen aquí, o 39 alumnos, no van a aprender mirando, ¿ah? Mirando no aprenden, ¿ah? Aprenden trabajando, desarrollando la inteligencia. Así aprenden, ¿ah? Si nunca hablaba con franqueza, entonces, ¿qué es lo que entendemos? Deberíamos entender. No siempre, pero generalmente podríamos decir, apoyándonos en los primeros conceptos, generalmente disimulaba, generalmente fingía, fingía, generalmente aparentaba. Acuérdate que la palabra texto viene de la voz latina textum, que significa tejido. Y en todo texto que encontramos, un tejido de ideas. Así que estoy tejiendo el tercer sema, estoy tejiendo el tercer sema de Eiro con el concepto aparente, ¿no es cierto? O por lo menos parecido que se le daba a Eironeia. Chicos, ¿están comprendiendo mi clase? ¿Están comprendiendo que mi clase no es simplemente entrar a sacar claves? ¿Están comprendiendo que hay algo que a lo mejor no sabes o no recuerdas, que lo estamos trabajando y que les puede servir justamente en el momento del examen de admisión para marcar la clave correcta? ¿Sí? Ojalá que sí, chicos. Ojalá que sí. Ojalá que sí y que, y que no valoren una clase como, bueno, como algunos valoran, ¿no? Y escriben en sus comentarios, ¿no? El profe debe, no sé, ¿te acuerdas? El profe debe hacer las clases desde en pizarra. ¿Qué voy a escribir todo esto en la pizarra? Voy a analizar todo esto en pizarra. El profe debe hacer más ejercicios. Nadie te pone una venda para que sigas desarrollando los ejercicios. ¿Ya? Espero, chicos, la valoración adecuada, ¿no? O como ¿no? como un alumno, ¿no? El profe debe hacer ejercicios, más ejercicios, pero o sea, debemos desarrollar más ejercicios, pero con la orientación del profe. ¿Cómo vas a desarrollar más ejercicios? Y a su vez yo voy a analizar si tenemos menos de 2 horas. Ese término connota rechazo y desaprobación. ¿Cómo refleja la traducción propuesta por este nombre impronunciable? Bribón que finge. Bribón que finge. Entonces entendería que si Sócrates es un eiro, Sócrates fingía. Si algo fingía, entonces algo simulaba. Sócrates era un bribón. Perfecto. Sigamos. La queja concreta de Trasímaco. Uy, pata de cuy. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó con la pata del cuy? No, lo que pasa es que veo a Trasímaco acá y también lo veo a Trasímaco por acá. Y también lo veo a Trasímaco por acá. Y también lo veo a Trasímaco por acá. Y también lo veo, la profe, sé que lo vemos hasta en la sopa. Efectivamente, lo vemos hasta en la sopa. Y de repente, ojalá que no esté ya en el último párrafo. Sí está, profe, Trasímaco por acá. ¡Hala! Sigamos entonces. La queja concreta de Trasímaco se refería a la afirmación de Sócrates.
¿Y cuál es la afirmación de Sócrates? De que él mismo no tenía ni idea de la naturaleza de la justicia y que deseaba interrogar a los demás para poder aprenderla de ellos. El Ash. Profe, esto es lo que decía Trasímaco, pero Trasímaco refiere lo que dijo Sócrates. La afirmación de Sócrates dice claramente ahí. ¿Cuál es la afirmación de Sócrates? Si dice afirmación de Sócrates, es Sócrates el que dijo esto. Dice, la afirmación de Sócrates de que él mismo, ¿quién es él? ¿Quién es él, chicos? De que él mismo, Sócrates. Sócrates, muy bien, de que él mismo no tenía ni idea de la naturaleza de justicia. O sea, no sabía, no conocía, ignoraba la idea de justicia y que deseaba interrogar a los demás para poder aprenderla. Acá hay una anáfora que está en este pronombre enclítico. En este pronombre enclítico hay una anáfora. Cuando dice aprenderla, ¿aprender la qué? ¿Qué quiere aprender? ¿La qué? ¿La qué? Idea de justicia. La idea de la naturaleza de la justicia. Cuidado, no es lo mismo justicia que naturaleza de justicia. La naturaleza de justicia es la esencia de la justicia, la esencia, o sea, el mismo ser, ontología, la ontología. Y la naturaleza de la justicia es la idea esencial de la justicia, lo que es el ser, lo que es exactamente justicia. Entonces, él mismo, decía Sócrates, no tenía ni idea, según Sócrates, de la naturaleza de la justicia y que deseaba quien, Sócrates, interrogar a los demás para poder aprenderla, ¿aprender qué? La naturaleza de justicia de ellos. Pero sucede que ellos también es una anáfora. Dime quién es ellos, por favor. Dime quiénes son ellos. Tiene que ser masculino y plural. Muchas gracias. A ver si alguien más está en la clase, participe. Ellos son los demás. Ahora, asócialo primero con segundo párrafo. Si Sócrates afirmaba que él mismo no tenía ni idea de la naturaleza y justicia y que deseaba interrogar a los demás para aprenderla de ellos, y si arriba hemos inferido que que Sócrates era un Eiron, pregunto, ¿realmente qué puedes inferir? ¿Qué puedes inferir? Que que Sócrates, siendo un Eiron, realmente no tenía ni idea de la naturaleza de justicia. Podrías podrías inferir de que Sócrates realmente no sabía nada sobre la naturaleza de la justicia. Dímelo, por favor, que se me seca la boca. No, profe, aparentábamos. Aparentaba no saber. Pero eso no se dice, eso se infiere, porque para eso hemos tenido que inferir en el primer párrafo que si es que eiro deriva de ironea, e ironea es disimular, fingir o aparentar, y después me dan un concepto de eiron, entiendo entonces que Sócrates tiene que haber sido un eiron. Y si Sócrates es un eiron y Sócrates decía que no tenía ni idea de justicia, entonces me da a entender que de repente Sócrates solamente fingía o aparentaba que no sabía. Sigamos. Es evidente que Trasímaco creía que Sócrates tenía una concepción de la justicia que se guardaba para sí, mientras deconstruía la de sus compañeros. Ah, ya sé. Si para Trasímaco Sócrates tenía una concepción de la justicia, pero esa concepción o concepto de justicia se la guardaba para sí, entonces entiendo que Sócrates no transmitía o no decía, no exponía lo que para él era la naturaleza de la justicia. Entonces, esta podría haber sido la causa a la profe, tal ocaso, esta podría ser la causa de qué? Esta podría haber sido la causa de la queja de Trasímaco. Ahora dime, crack, super crack, dígame usted, señorita, dígame usted, caballero. Entonces, ¿qué significa queja en el texto?
Entonces, ¿qué hacía Trasímaco sobre lo que decía Sócrates? Trasímaco lo que Trasímaco a Sócrates lo criticaba. Bien, entonces queja significa crítica. Profe, con eso me ayudo para contestar una pregunta. Mira, si has venido, has entrado a mi sesión para sacar clavecitas, puedes retirarte, no hay problema, no te voy a extrañar. Sigamos. Ahora sigamos. Clase puro razonamiento. Es evidente que Trasímaco creía que Sócrates tenía una concepción de la justicia que se guardaba para sí, mientras que deconstruía la de sus compañeros. Aquí hay una elipsis. Aquí hay una elipsis. ¿Qué falta entre la de? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el crack o quién es la craca que me dice qué es lo que falta entre la y de? ¿Qué falta entre la y de? ¿Quién falta entre la y de? Y la segunda Idea de la pregunta. naturaleza de justicia. Muy bien, Peque. Muy bien. Entonces, quiere decir que los compañeros de Sócrates sí tenían idea de la naturaleza de de justicia. Sí tenían idea, sí tenían. Pero ¿qué hacía Sócrates? Deconstruían esa idea que tenían los demás sobre la naturaleza de la justicia. ¿Y qué crees que significa que la deconstruía? Ellos habían construido sus ideas de justicia, pero Sócrates la deconstruía. Daba argumentos en contra. Y la deconstruía, pero la llegaba a deconstruir, o sea, no está bien, lo refutaba, daba argumentos en contra, todo bacán, que de eso se trata la ironía, correcto, pero ¿qué se entiende cuando dice la deconstruía? Le hacía cambiar de idea. O sea, si dice, claro, como yo te decía, si uno puede construir ideas, tú tienes una idea del profe Arellano, ¿sí o no? Tú tienes una idea del profe Arellano, ¿verdad? Y tienes la idea de tus otros profes de verbal que has tenido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, se entiende que esas ideas uno ya se las forma como ideas fijas. Como dice, como dice Yomara, como dice Yomara, ¿no es cierto? Como dice Yomara, ellos tenían definiciones y lo que hacía Sócrates es no aceptar o contradecir sus definiciones. Muchas gracias, Aquito, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, y sobre todo si viene de ti. Entonces, chicos, si él gracias, Yomarita, si él deconstruía, ¿qué quiere decir? Que esos compañeros habían construido un concepto, lo habían construido. ¿Qué hacía Sócrates con su estrategia? Desmoronaba ese concepto, destruía esos conceptos que ellos tenían. Ahora, ¿por qué aquí dice, quiero saber qué significa en el texto compañeros? Porque dice Sócrates tenía una concepción de justicia que se guardaba para sí mientras deconstruía la idea de justicia que tenían sus compañeros. ¿Por qué dicen compañeros? ¿Ah? ¿Que Sócrates era priista y estaba con sus compañeros apristas o qué? ¿Quiénes crees que eran sus compañeros? Claro, los otros filósofos que a su vez, los otros filósofos que a su vez eran sus alumnos, sí eran filósofos y eran alumnos que asistían a la escuela filosófica de Sócrates, que asistían a la escuela socrática, ¿no es cierto? Y en esa escuela Sócrates utilizaba la famosa mayéutica, ¿correcto? A partir de las contradicciones, los alumnos alcanzaban nuevos conocimientos. Pero mientras seguía la discusión, muy bien, chicos, muy bien, Sofía, muy bien, Rosemary, muy bien. Pero mientras seguía la discusión, chicos, de verdad que, no, y de verdad muchas gracias porque cuando participa solamente uno o dos alumnos, ¿sabes qué me da la impresión? Que ya todos los demás están anulados y ya, no sé, ya no les interesa la clase, ¿no? Y no quisiera eso. Pero mientras seguía la discusión, lo que enfurecía otra vez nuestro amigo Trasímaco, oye Trasímaco, ya pues cánsate, ¿no? Lo que enfurecía a Trasímaco no era solo que Sócrates no dijera lo que pensaba, sino, mira lo que enfurecía a Trasímaco. No quisiera decir nada en absoluto.
Te pregunto, utiliza otra vez el acto ilocutivo. El texto dice, en este contexto, dice que según Trasímaco, Sócrates no decía, no quería decir nada en absoluto. ¿Puedo inferir acaso que Sócrates era mudo? No, profe. Porque acá hay dos cuantificadores universales, nada y absoluto. Ah, profe, Sócrates era mudo. ¿Qué cosa? Ese dato así biográfico no lo tenía en mente. ¿Qué significa no quería decir nada en absoluto? ¿Qué quiere decir que Con respecto al tema, profe. ya con respecto al tema, No qué quiere decir? argumentado. Otra, un poquito más cercana. No defendía una postura. Bien, bien. No definía, no definía su postura. Entonces, decía, no estaba de acuerdo. No, pero decía, no quería decir nada en absoluto. No, ojito, no, ojito. Acá dice, acá dice, lo que molestaba o enfurecía, mira, se enfurecía Trasímaco, se enfurecía. No era solo que Sócrates no dijera lo que pensaba. Mira, no decía lo que pensaba, ya. No definía su postura, ya está. Sino que dice, no quisiera decir nada en absoluto. No quería decir nada en absoluto. ¿Qué es eso? ¿Cómo que, o sea, que los miraba nomás a sus alumnos, a los demás filósofos? ¿Qué hacía? Claro, no definía su postura. ¿Qué más, chicos? Deconstruía. Tengo que ayudar por la hora, ¿ya? Tengo que ayudar por la hora. No decía lo que sabía, ¿ya? O sea, cuando dice no decía lo que pensaba, o sea, quiere decir que, como usted decía, ¿no? Sus argumentos, no decía bien su postura, ¿no? Pero lo que pasa es que él era sabio y él sabía mucho. Él sabía mucho, había reflexionado mucho sobre esto, pero no decía lo que sabía. Quiere decir que, otra vez, se entiende que Sócrates tenía muy bien definida la idea de naturaleza y justicia. Tenía muy bien definida. Él sabía lo que era la justicia, sabía lo que era la esencia de la justicia, sabía cuál era el fundamento ontológico de la justicia, pero no lo decía. O sea, no solamente no definía su postura, sino que sus conocimientos no los transmitía. Ustedes saben, chicos, que soy enemigo de decir, ¿no? De contestarme yo mismo, pero lo hago por el tema de tiempo, ¿ya? Por lo menos en los primeros diálogos. Y sobre todo, cuidado con ese marcador, es un marcador de énfasis, es un marcador de énfasis y además es un cuantificador particular. Si ese sobre todo, quiere decir que no es el único, hay más de uno, pero este sobre todo, entonces este principalmente. Y sobre todo en el primer libro de la República, que contiene la queja de Trasímaco, y acá hay una coma hiperbática, Sócrates hace honor a su afirmación de que no sabe nada. Mira, se cierra Sócrates, no sabe nada y lo ignora todo. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué Sócrates decía eso? En el capítulo Banquete de página 216. El capítulo, porque la República es la obra, de Platón. Deconstruye el conocimiento reivindicado por los demás, pero en su lugar no ofrece nada positivo de su propia cosecha. ¿Por qué no dice que no ofrece nada positivo de su propia cosecha? Porque infiero, profe, que Sócrates era agricultor. Sócrates cosechaba papa, profe, sembraba y cosechaba papa. ¿Y está bien o no? También puedo inferir que Sócrates era No, profe. entonces, era No. agricultor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, profe, sí. O al profe sí, al profe no lo contradigas, sobre todo al profe di sí, nomás. Si era papero, papero será profe. Cosechaba, ¿cómo lo vas, Arellanito lo vas a contradecir? ¿Estás loco? ¿Qué tienta fuma? ¿Cómo Arellanito lo vas a contradecir? Si él dice que Sócrates cosechaba papa. Y la guaira todavía, profe.
¿Qué significa que no ofrecía nada positivo de su propia cosecha? Cosecha se refiere a sus ideas. Entonces vamos para acá para lo que habíamos interpretado. No decía lo que sabía a la profe. O sea que al final, profe, el autor de este texto se refiere a lo que nosotros habíamos inferido. Esto es lo más locazo en comprensión de lectura, ¿no? Vemos una oración que corresponde exactamente con algo que nosotros habíamos entendido, interpretado o inferido. Lo locazo en la comprensión lectora. Ahora, ahora. ¿Este conocimiento ya era aceptado por los demás o no? Este conocimiento que él lo deconstruía. Sí, profe. Sí, chévere. O sea, para los demás, ese conocimiento era like o dislike. Like. Like. ¿Ese conocimiento lo tomaban como necesariamente cierto o no? Sí. Sí. Contestas la pregunta número 2. Entonces, ¿qué es lo opuesto a reivindicado? Muchas gracias, ya tengo respuesta, no puedo esperar más. Recusado, que significa objetado o contradicho. Muy bien, Yomara, muy bien, Alquis, porque si ese era chicos, acuérdense que el razonamiento es rápido, porque si era un concepto ya aceptado por los demás, reivindicado es aceptado. Lo contrario es que sea recusado, objetado o contradicho. Ya, chicos, es puro análisis. Obviamente, nosotros en el repaso es repaso, en el repaso tienes que aplicar anáfora, elipsis. El análisis del texto que trabajamos, eso aplícalo en el repaso. Y tenemos que ser muy rápido. Todo esto que está acá y que yo me demoro, chicos, está en mi mente. Y yo se los estoy transmitiendo, ¿no es cierto? Pero no de manera expositiva. Estoy haciendo muchas preguntas, esperando respuestas. Todo esto debe pasar por nuestra mente en milésimo de segundos. En milésimo de segundo tiene que pasar eso por nuestra mente mientras que vamos leyendo. Y por ejemplo, ¿no? Si usted estuviera en examen de admisión y lee, ¿no? Lee, ¿no? Pero en su lugar no ofrece nada positivo de su propia cosecha, al toque, en milésimas de segundo se entenderían que son sus conocimientos, ¿no es cierto? ¿No? Dice, no resuelve ningún problema, muestra todas las soluciones presentadas, como dice, muestra que todas las soluciones presentadas son inadecuadas y deja alegremente que solucionemos las cosas como podamos. Y aquí está la genialidad de Sócrates. Pero, profe, ¿por qué la genialidad? Porque para solucionar las cosas como podamos, pues, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar mucho más, tenemos que razonar, tenemos que derivar conclusiones y de esas conclusiones otras conclusiones que superen a las anteriores. ¿Cómo debemos interpretar la afirmación de Sócrates de que no sabe nada? Fíjense esa preguntita. El autor nos va a dar la interpretación o nos va a dar o nos va a sugerir o nos va a hacer pensar respecto a interpretar la afirmación de Sócrates de su famoso solo sé que nada sé. Es evidente que lo dice con alguna intención. El no sé nada con alguna intención lo dice. Durante su juicio, ustedes saben que a Sócrates lo condenaron a la muerte, ¿no? A esto, bebiendo cicuta y todo lo demás. Pero él llega un momento a enfrentarse al tribunal, ¿no? Bueno, lo sabemos por Platón, ¿no? Durante su juicio, dijo al tribunal, no me considero experto en nada, sea grande o pequeño, en el capítulo Apología, página 21. Y después de concienzudos debates con Gorgias, Polos y Calicles, afirma que, en cuanto a mí, mi postura es siempre la misma. No sé nada de estas cosas. En Gorgias, página 509. Concluye observando que, en nuestra condición actual, interpreta, no debemos darnos aires porque incluso en los asuntos más importantes, interpreta, tú eres crack. Mire este cuantificador siempre estamos cambiando de opinión. Tan estúpidos llegamos a ser. En el capítulo Gorgias, página 527. Dense cuenta, chicos, entonces, ¿por qué
¿A qué se refiere Sócrates cuando dice no sé nada? Solo sé que nada sé. ¿Correcto? Los asuntos más importantes, fíjese ese cuantificador, interpreta. ¿Por qué? No sabemos nada, chicos. ¿Por qué? Porque siempre estamos cambiando de opinión. O sea, lo que hoy creemos que es cierto y seguro, mañana a lo mejor ya no es. Entonces, ¿cómo poder afirmar que hoy sé mucho si lo que sé podría desmoronarse o deconstruirse cuando una nueva realidad me demuestre que estoy equivocado, que hoy estoy equivocado? Interpretemos entonces la afirmación de Sócrates. ¿A qué se refería con su solo sé que nada sé? Dice entonces, siempre estamos cambiando de opinión. Chicos, hoy tenemos una opinión, hoy tenemos un conocimiento. ¿Y qué tal si la realidad nos demuestra que estamos equivocados? Cambiará nuestra opinión. Entonces, ¿qué pasó con aquello que nosotros estamos seguros y damos como conocimiento necesariamente válido? Entonces, habrá cambiado porque habremos entendido que nuestro conocimiento era falso. Y si nuestro conocimiento de hoy es falso, ¿cómo puedo decir hoy que lo sé? Si a lo mejor mañana, ¿no es cierto?, se demuestra que lo que hoy sé no es lo correcto. Para Trasímaco, eso no era más que un vulgar truco retórico. La retórica es el discurso, cuyo propósito, según, según esto, Trasímaco, cuyo propósito era garantizar que Sócrates nunca fuera vulnerable en los debates. Ah, claro, esa es la interpretación de Trasímaco, ¿no? Claro, ¿cómo puedes cuestionar en el debate si el otro te dice que no sabe nada? A ver, ¿cómo le ganas? O sea, ¿cómo le atacas a alguien con cañones, con bombas, con granadas, si el otro no tiene ni pistola, ni cuchillo, ni escudo? Y te dice, estoy desarmado, perdón, y no quiero pelear, no quiero luchar contigo. ¿Cómo lo destruyes entonces? Si el otro no quiere enfrentarse. Para Trasímaco, esa era la razón por la cual Sócrates decía eso, ¿no? Dice, era garantizar que Sócrates nunca fuera vulnerable en los debates, que nunca pudiera caer en contradicciones. ¿Cómo vas a caer en una contradicción cuando dice que no sabes nada? Que le encantaba descubrir en los demás, claro, en los demás, a los demás sí le contradecía, ¿no? Pero esta táctica tiene un coste o costo que suele ser destructivo y negativo, según Trasímaco. Como no establece nada, es inútil e irritante, porque no establece nada. Una capturita, por favor, de pantalla, una capturita y contestamos la primera pregunta. Una capturita, por favor, y contestamos la primera pregunta. Sí, pues Sebastián, eso significa. Gracias.
Ya, a ver, chicos, vamos con las respuestas, ¿ya? Aquí en la pregunta número 1 tenía que ser necesariamente nuestro amigo Trasímaco, ¿ya? Y no debieron, chicos, haber demorado más. Puede haber ahí buenos distractores, pero si me están pidiendo la idea principal, tenía que ser Trasímaco. Y lo que dice después, obviamente, tiene que ser parte de la idea principal también, ¿no? En la demás no está Trasímaco y hay que tener cuidado con esta alternativa donde no está Trasímaco. En la alternativa D, donde muchos se confundieron, cuando dice esto, dice, preguntaba a quienes sí sabía para aprender de ellos. Él no quería aprender, chicos, pues sí, él lo sabía, no hemos inferido que él sí lo sabía, no es que quería aprender de los demás. Preguntaba aparentando que no sabía. Pregunta número 3, marque la alternativa que es incompatible, alternativa B. Ya, listo, dice, la ignorancia de Sócrates manifestaba un aspecto constructivo, ¿no? Porque aquí hemos leído, pues, él deconstruía más bien los conceptos, ¿no? De los demás. Se colige del texto que es Sócrates. Miren, miren, chicos, miren lo absurdo de esta alternativa. Miren, esto es absurdo, ¿ya? Esto es absurdo, mira. Durante toda su vida mantuvo una posición de ignorancia, o sea, si es que yo marco esto atendiendo simplemente a un razonamiento lógico, voy a caer en el absurdo, porque entonces Sócrates no sabía, pues, pero ni su nombre, cuantificador universal toda. Siempre mantuvo, sí, dice, toda su vida mantuvo su posición de ignorancia, o sea, toda su vida, o sea, que cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era jovencito, ¿no es cierto? Antes de ser filósofo, ¿no? Toda su vida mantuvo, eso es un absurdo. Quien da esa alternativa, y se van a dar cuenta por ahí que algunos a lo mejor dan esa alternativa guiándose de esto, bueno, en fin, no entro más en eso porque esto lo he visto también exponiendo a otro profesor durante toda su vida y todavía lo explica con razonamiento lógico. ¿No te parece bastante absurdo? ¿No te parece? Lo que pasa es que ese profesor no sabe de razonamiento pragmático, no estudió lo suficiente. Entonces es absurdo, ¿no es cierto? Es absurdo. Eso no puedes afirmarlo. No puedes afirmar que deconstruía la posición de Trasímaco, porque tú no sabes ni siquiera si lo conoció Trasímaco o no. No sabes si que conocía las ideas de Trasímaco, no lo sabes. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos inferido. Esto ya lo habíamos inferido ya. Durante el análisis hemos inferido esto. Sí tenía una concepción de justicia como creía Trasímaco, sí la tenía, sino que fingía, esto lo habíamos visto en la primera parte. Y número cinco, mira, si Trasímaco no hubiese censurado la ironía de Sócrates, escucha, el que Trasímaco censure la ironía de Sócrates, esta es una consecuencia, esta es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? La causa es la ironía de Sócrates. La causa es la ironía de Sócrates. Esa es la causa. Esa es la causa y esa de acá es la consecuencia. Pero el autor, la consecuencia, la consecuencia está siendo negada. La consecuencia está siendo negada. Si la consecuencia es negada, entonces en nuestra respuesta la causa también podría haber sido negada. A esto se llama, chicos, modus tollendo tollens o ley de transposición de la lógica. Modus tollendo tollens o ley de transposición de la lógica. Entonces, esto, chicos, esta causa también podría haber sido negada. Porque esto funciona así, mira, ve. Esto funciona así. Si yo tengo, mira, esto funciona así, mira. Si tenemos que P es causa de Q, ¿ya? Si tenemos que P es causa de Q, así funciona, mira, así funciona. Mira, te voy a explicar. Modus tollendo tollens, ley de transposición de la lógica. Si tenemos que P es causa de Q, ¿qué podemos inferir utilizando el modus tollendo tollens o ley de transposición de la lógica? Mira, Q pasa para acá y P pasa para acá, pero con signo cambiado.
¿ya? Pero con signo cambiado. Entonces tenemos que si P es causa de Q, entonces si no Q, se infiere que no P. Si no Q, se infiere que no P. Pasa con signo cambiado. Entonces, la censura de Trasímaco es consecuencia. ¿Y cuál es la causa? La ironía de Sócrates. Entonces, si es que, mira, esto es así, mira, ¿qué cosa es P? P, ¿qué cosa es P? La ironía de Sócrates. ¿Qué cosa es Q? La crítica de Trasímaco. La pregunta está dada así, mira, la pregunta es así. Y si Trasímaco no lo hubiese criticado, entonces Sócrates no hubiese mostrado, no hubiese utilizado su ironía. Y de ahí tenemos estas alternativas como posibles respuestas. Mira, Sócrates no hubiera tenido ninguna intención de decir que no sabe nada. Sócrates no hubiera deconstruido las afirmaciones de sus interlocutores. Y también esta, mira, Sócrates no hubiera tenido una idea de justicia como Trasímaco creía. ¿Y cuál es la razón por la que, por eso me interesó mucho que traduzcas queja? ¿Cuál era la razón por la cual Trasímaco criticaba a Sócrates? Lo criticaba porque Trasímaco sabía que Sócrates sí conocía la idea de justicia y esa era la causa de la crítica. Entonces, siendo la D y la E posibles respuestas, marcamos la directa, esta de acá, porque la razón por la que Trasímaco, y eso está ¿cómo se llama? En la captura que ha hecho Luis, que ha hecho esto Angie, bueno, y varios de ustedes, ¿no? Eso está, o sea, ¿qué es lo que le molestaba? ¿Qué es lo que le indignaba? ¿Qué es lo que lo enfurecía, ¿no es cierto?, a Trasímaco, que él no dijese nada, sabiendo, conociendo cuál era la idea de justicia. Sócrates no lo decía, no compartía sus ideas, no manifestaba lo que sabía. Le hicimos una flechita hacia una parte que habíamos interpretado. Entonces, siendo la D y la E posibles respuestas, marcamos la E como respuesta directa. Ya, acuérdense por favor, además de lo que les expliqué hace rato, acuérdense por favor, esto de acá se llama ley de transposición de la lógica o modus tollendo tollens. En este caso, el autor de la pregunta ha hecho esto, ¿no? Este no Q está en la pregunta, ¿ya? Está en la pregunta. Y el no P está, el no P está en la E, en la D, pero también en la A. ¿Y por qué estamos eligiendo la alternativa A? Porque la causa fundamental de la cólera, la bronca, la queja, la crítica de Trasímaco era porque él, sabiendo la idea de justicia, no la decía. Claro, no la decía para evitar que lo contradigan, así dice Trasímaco, no la decía para que no se muestre vulnerable y no la decía, por tanto era inútil y no compartía las ideas que él tenía, ¿no? Bien, chicos, este es el análisis. Ojalá les haya parecido interesante. Tienen, a ver, chicos, tienen algunos minutos para trabajar al menos un siguiente texto, ¿ya? Muchas gracias, Yomara. Se llama Ley de Transposición de la Lógica o Modus Tollendo Tollens.
Chicos, acá les dejo las claves. Cualquier duda, cualquier pregunta, la siguiente sesión. Ya acá, por ejemplo, hay un buen distractor, esa es la alternativa D. La próxima sesión, pregúnteme por qué la respuesta es la alternativa D, si gusta. ¿Ya? Luego, acá tenemos, eh, acá dice veterano. Ya, acá es la alternativa A. Uy, pero no tengo aquí el archivo completo. No tengo aquí el archivo completo, chicos. ¿Ya? A ver, no tengo aquí el archivo completo. No tengo las otras preguntitas, ¿ya? A ver, un momento, a ver, un momentito, no tengo este incompleto, este documento. No lo tengo. Chicos, a ver, esto, entonces, yo en un instante, chicos, en un instante les envío todo el material con las claves para que puedan para que le voy a enviar a la tutora para que pueda compartírselo con ustedes, ¿ya? ¿Listos? Chicos, porque ahorita no lo tengo, necesito recuperar necesito que me envíen ese archivo, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, ya está, listo, quedamos en eso. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Cuídese. Recording stopped.